Hola, buenos días, ¿cómo están? Hace unos minutos estábamos empezando a transmitir cuando, aunque busco los tiempos y busco las formas, hubo una pequeña interrupción y tuve que interrumpir la transmisión. Sabes, Jesús y su poder son muy reales, muy reales. Y compartía unos minutos atrás que si me hubiesen preguntado de qué iba a compartir hoy a principios de la semana, y como seguramente algunos de los que escucharán esto y verán esto más tarde, una vez que quede publicado en redes sociales, Dios me va hablando y yo voy compartiendo de lo que Él me va pidiendo que haga muy espontáneamente y en ocasiones quizá incluso minutos antes de que siquiera vaya a transmitir. Es el caso el día de hoy. Eh, no tenía ni idea de qué era lo que el Señor iba a pedirme compartir y de repente me encuentro con este tema. Jesús y su poder son reales. Y cuando en mi corazón impacta esta reflexión, me lleva la palabra de Dios a el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Desde muy joven, sin tener pleno entendimiento, y hablo en términos naturales, porque para mí el conocimiento con C mayúscula tiene que ver con conocer a Dios, conocer el propósito de Dios para tu vida y conocer el propósito de Dios para la creación, su creación. Lo demás es entendimiento de hombre, no conocimiento. Perdón que lo diga en estas palabras, pero el manejar el lenguaje de esta manera da mucho poder y sobre todo separa muy bien lo que es de Dios de lo que es del hombre. Y si haces eso, llegará el momento en donde lo que es de Dios y lo que es tuyo serán lo mismo. Así que cuando estaba joven y iba a aquellas bancas, mientras muchos pensaban en jugar, yo lo que hacía era ir y buscar media hora de camino, caminando, mientras muchos chicos de mi edad, 11, 12, 13 años, iban a buscar a los amigos en las vacaciones de verano. Yo prácticamente todos los días iba y me sentaba en la banca de la parroquia más cercana y hablaba con Dios. Eso no pasó desapercibido para el párroco de ese lugar y en una ocasión se acerca y me dice, jovencito, he visto que en muchas ocasiones te veo sentado en esa banca atrás. ¿Qué haces? ¿Qué tanto haces? ¿Qué tiempo es el que tú pasas ahí? Y yo le digo, pues yo voy a hablar con Dios. ¿Y usted? Una pregunta inocente, así entre comillas, y una respuesta muy inocente, pero real. Porque desde entonces Jesús y su poder se manifestaban con mucha verdad, con mucha realidad en mi vida. En Él encontré todo lo que necesitaba, aunque no fue necesariamente cuando tenía 12 años. Pasaron muchos años para que yo discerniera y conociera con C mayúscula en verdad qué era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hasta los 38 me di cuenta que como a los 16 había tenido un encuentro real con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entre los 12 y los 16 estuve muy cerca de Dios. Servía en el coro juvenil, tenía reuniones que no eran en casas, eran en el propio templo, en el grupo de jóvenes, en donde adorábamos, en donde cantábamos, en donde teníamos juegos muy sanos, en donde quien era nuestro pater familias espiritual, déjenme ponerlos así, nos cuidaba, nos enseñaba de la palabra de Dios, nos enseñaba de la vida también.
Muchos años después comprendí que él mismo estaba en una búsqueda, atrapado en los dogmas de fe y de religión más que de fe, y tratándose de mover a los dogmas de fe. En ese entonces no buscaba salvación, simplemente buscaba comprender, sin saber que Jesús tenía el mejor plan de vida para mí. Más tarde, ya adulto, ya habiendo tenido lo que el hombre conoce como éxito en la vida profesional, donde ya viajando en aviones privados, teniendo viajes a consejos de administración en Europa, alguno de ellos incluso con mi esposa, recuerdo muy bien, en donde supimos que llegaba nuestro cuarto hijo, Daniel, para regresar y tomar una decisión que me marcó, que hizo un antes y un después, que le dio la vuelta a la página. Le dije adiós a eso, a ese mundo, le dije adiós a la empresa en la que trabajaba, me fui a otra empresa apenas mes y medio después. Eso es Dios, sin duda, por el nivel en que yo me movía. Pero incluso di pasos para atrás, di pasos para abajo, dispuesto a hacer un cambio radical y dejar que Dios cambiara completamente mi existencia. En aquel entonces lo único que ansiaba era restablecer mi vida interior, volver a encontrar esa alineación entre mi mente, mi cuerpo, mi corazón, pero algo más que yo sabía que había desde aquellos 12, 16 años, cuando había tenido aquel encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los buscaba, los anhelaba desesperadamente. Yo ya había conocido de ese encuentro a esa edad temprana, a los 16 recuerdo aquella representación de la Pasión de Cristo en donde en medio de la representación fui tomado por el Espíritu de Dios y ni me enteré de la obra, y lo último que recuerdo fueron todas las horas que pasé llorando, cimbrándome, y el Espíritu Santo redarguyendo, limpiando, a ese joven de 16 años edificando. Me duró como 2 o 3 años, permanecí, pero luego ya en el caminar profesional me alejé muchos años. No de Dios, pero sí de la vida de servicio, de sacrificio, de obediencia, de santidad, de lealtad. Así que cuando a los 38 tomo aquella decisión de dejar todos los viajes en avión, de dejar todos los consejos de administración, de viajar en aviones privados, de dejar todos los lujos que había. Había tenido el éxito que la vida y que del hombre ofrecía, pero me había extraviado completamente en mi relación con Dios. Así que, sin saber exactamente por qué, renuncié a todo aquello. Mi esposa también, sin saber por qué, fue feliz porque de repente me tuvo para ella de tiempo completo al menos 6 semanas. Porque a las 6 ya estaba en otro lugar trabajando, pero ya no era el mismo Jorge. No. Jesús ya estaba restableciendo mi mente, primero, mi carácter. ¿Por qué en ese orden? No debe haber sido en ese orden, hoy lo sé, pero en ese orden porque eso era lo que yo entendía que no conocía con C mayúscula, en realidad, porque todavía no tenía una relación con Dios. Sin embargo, Jesús estaba pendiente, estaba restableciendo mi mente, estaba restableciendo mi corazón, estaba restableciendo mi forma de vivir. Jesús en el poder del Espíritu Santo me tomó y me empezó a transformar. Empezó porque empezamos a buscar a Dios en diferentes lugares y regresamos al templo aquel en donde encontrábamos al pastor que nos había dado la bendición cuando mi esposita Madi y yo nos casamos. Regresamos al templo en donde ese pastor también había sido a quien le habíamos llevado a todos nuestros hijos y los había presentado ante la congregación. Y aunque no nos empezamos a congregar ahí, primero estuvimos en otra congregación y durante muchos domingos, durante prácticamente 7 años, lo único que hacía era ir a calentar la banca y a escuchar al predicador en turno, que si no era el que a mí me gustaba ni me quedaba, o ni escuchaba,
o si no me parecía una buena alabanza, no me entusiasmaba, porque todavía no comprendía que el encuentro que había tenido a los 16 no había sido con un ambiente, no había sido con un lugar, no había sido con una persona humana, sino que había tenido un encuentro con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, llenos del poder tan real que ellos son. Así que ya congregándome anhelaba ese encuentro que yo ya conocía, un encuentro lleno de gloria, lleno de amor, lleno de poder, que yo no sabía que era del Espíritu Santo, que me había transformado en aquel tiempo, pero que había yo dejado en el pasado y que anhelaba con tanta fuerza. Pareciera ser que mi mente estaba lista, pero en realidad no comprendía que era otra cosa la que tenía que estar lista. Fueron muchos años, ¿saben? De los 38 hasta los 45, más o menos. Durante ese tiempo, Jesús siempre estuvo ahí. Aunque yo no lo entendía, no lo sabía, no lo comprendía, mucho menos lo discernía porque no lo conocía en verdad. Pero fueron 7 años maravillosos cuando de repente, un domingo, César, el predicador, entonces todavía no era pastor, pero era el líder del grupo de alabanza de jóvenes, comparte un mensaje. Había 3,000 personas, 2,000, ya no sé cuántas. Y yo me paro como resorte y dije, ese mensaje es para mí. Y después de no hacer nada durante 45 años, bueno, desde los 16 menos, pues, pero después de 7 años de estar sentado en una banca y llevar la Biblia bajo mi brazo paseando, abrí la puerta. Y el martes ya estaba reunido en el primer grupo de estudio y el siguiente sábado, una semana después, entré por primera vez a una cárcel a servir a Dios. Y ese mismo sábado, sin jamás haber abierto la Biblia, 60 reos se convirtieron a Jesús. 60. Y yo nunca había abierto la palabra de Dios. Por eso cuando me dicen, es que hay que estudiar, y es que hay que, y el instituto bíblico, y yo les digo, eso no es cierto. A mí Dios me usó. Y llené a esos 60, porque todos, ni uno se quedó sin recibir a Jesús, llenos de la palabra de Dios que yo no sabía ni de dónde venía, y que cuando todo terminó, me llevó a cada sección, a cada evangelio, a cada libro de la Biblia de donde había sacado el trozo que había salido de mi boca sin que yo jamás antes las hubiera estudiado ni leído siquiera. Así que no te cuenten que tienes que haber estudiado y salido de un instituto bíblico para servir a Dios, porque cuando Dios te toma, Él te equipa, Él te usa. Es tan real Jesús. Claro, después vino el estudio, después sí me equipó de otra manera. Luego me llevó, estoy yendo muy rápido, a aquella isla en medio del Océano Pacífico y con otros 40 líderes de todo el planeta. 30 días con el Señor, 30 días con el Padre, 30 días con Jesús, 30 días llenos del Espíritu Santo para que nunca más dejara mi vida. No quedó más entre mí, sino que habita en mí. Por eso sé y tengo tan claro cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Disculpen, estoy llorando, pero es tan real. Hoy te digo, Dios paga bien. Jamás se queda con nada.
Cada vez que tú caminas en su voluntad, estás dando un paso firme a su mejor destino. Cada vez que por obediencia a Él entregas tus anhelos o rindes tu voluntad, Él te da aún más de lo que siquiera tu mente alcanza a pensar. Porque sabes, si tú crees que Dios es lo que tú alcanzas a entender de Dios, no sé de qué Dios te han venido hablando, no conoces a Dios. Porque Dios es mucho más siquiera de lo que puedes imaginar en tus sueños más extremos. Porque Dios es tan grande que no podemos comprenderlo simplemente porque ni a su creación podemos comprender qué es el universo. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios del todo si no podemos entender siquiera su creación? Jesús y su poder, el Padre y su poder, el Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo son reales. Pueden y tiene el tomar el control de absolutamente toda tu vida y convertirte en lo más grande. Jesús convierte en una obra maestra aquello que en apariencia es inservible. Él cautiva a quienes se encuentran en libertad y libera a los que se encuentran en cautividad. Libera a los oprimidos de todas sus cargas. Si estás en busca de libertad, si anhelas descubrir tu propósito eterno, si estás cansado de buscar, de ser saciado de lo temporal, entonces haz conmigo esta oración y compártela si alguien no la ve. Y di esto: querido Padre, Jesús, dulce Espíritu Santo, reconozco que he pecado contra ti. Perdona mis pecados. Creo que tú, Jesús, pagaste mis pecados en esa cruz y que resucitaste para darme vida eterna, perdón de pecados, salvación. Habita en mi corazón por medio de tu Espíritu y sé el Señor de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo, que Él nunca se vaya, que no sea una visitación, que sea una habitación. Y lléname de vida, de amor, de poder, de gozo. Y acompáñame hasta ser y vivir en tu perfecta voluntad, en tu propósito. Mi boca habla lo que mi corazón cree. En ti, mi Señor y Salvador, mi hermano, Jesús, Cristo el Hijo de Dios, mi Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice. Nos vemos pronto. Más tarde les envío la invitación para este domingo. Bendiciones.